Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de La Otra Versión, un espacio de la Asociación Civil No Más Hijos Rehenes en su delegación Jalisco, en donde nuestra misión es muy clara. Queremos proteger el derecho de cada niño, niña y adolescente a crecer con esa crianza integral y esa convivencia equitativa, con ese amor y con esa presencia de ambos padres, libre de interferencias y de la dolorosa sombra de la alienación parental. En nuestra labor diaria escuchamos una palabra que se repite como una sentencia: la ruptura. Se habla de hogares rotos, de familias destruidas y de hijos que se quedan en medio de una batalla en la que ellos pues genuinamente son quienes menos la deben y quienes más la pagan. Pero hoy queremos proponerles una narrativa distinta, una que no se centre en el final de un matrimonio, en el inicio de un conflicto, en el inicio de una judicialización perversa, sino en el renacimiento de la paternidad y o de la maternidad consciente, en ese reencuentro, en esa reconexión de quienes hemos padecido de una separación, llamémosla así, eh, eventualmente se puede convertir en una obstrucción, ya donde hay una intención dolosa o más profundamente en alienación, para que ese reencuentro sea pues lo más favorable posible. Déjenme compartirles que justamente en este proceso es en el que en lo personal me encuentro yo. Es un proceso que jamás me imaginé que iba a ser así después de haber concebido, planeado, amado, disfrutado tanto de mi hijo desde que me enteré que lo había concebido y que al momento de reencontrarme con él después de 3 años de no poder verlo y de múltiples situaciones legales, peritajes, él simplemente ya no me reconoce, no sabe quién soy, no quiere estar conmigo, no quiere enterarse de, ya se le olvidaron las cosas que vivimos, de las que tanto disfrutamos cuando él era pequeño, que fue prácticamente a los 4 años cuando vino esta separación, cuando él tenía 4 años de vida, actualmente tiene 11, y bueno, ha sido un cambio total, un giro de 180 grados lo que era nuestra relación a lo que es el día de hoy. Por eso este capítulo tiene pues un sentido tan personal, podría yo decirles, tan sentido, y sabemos que muchas y muchos de ustedes que están en nuestra agrupación y padres y madres que están viviendo toda esta problemática, pues seguramente eh, habrán de vivir, están viviendo o ya vivieron y lograron superar una situación de estas características. Sabemos que la separación es uno de los momentos más vulnerables para cualquier ser humano y es precisamente ahí, en ese caos, donde el vínculo con nuestros hijos pues suele sufrir más, suele verse más afectado. Las preguntas en este caso son cómo volvemos entonces a conectar cuando nos sentimos heridos, cuando estamos genuinamente rotos por esa separación, cómo ser de nuevo, cómo volver a ser el refugio, el lugar seguro de nuestros hijos cuando nosotros mismos estamos buscando un nuevo propósito, inclusive dónde resguardarnos. Bueno, pues para responder esto, el día de hoy tenemos el gusto, el gran gusto de que nos acompañe Diana Arreola, creadora de Formando Familias Conscientes y experta en acompañar procesos de divorcio sano. Diana, en tu comunidad hablas mucho de que el divorcio es una oportunidad. En ese sentido, te queremos agradecer por estar aquí para enseñarnos que aunque la pareja se termine, el equipo de padres debe ser más fuerte que nunca por el bien de lo más sagrado que tenemos, que definitivamente pues son nuestros hijos. Soy Anuar Reza, delegado en Jalisco para No Más Hijos Rehenes, y también nos acompaña nuestro querido subdelegado de la asociación, Daniel Vallejo. Buenas tardes, Dani, y buenas tardes, Diana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Anuar? Buenas tardes. Un gusto estar aquí hablando sobre este tema. Muchísimas gracias de nuevo, Diana, por concedernos un parte de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada porque además brindas terapia. Yo creo que ante la problemática que estamos enfrentando, pues debe estar bastante cargada tu agenda, además de que, pues como pudimos observar para hacer este capítulo, tienes unas redes sociales bastante completas que seguramente te toman bastante tiempo de investigación y de producción Mm. en donde además pues compartes consejos bastante auténticos, seguramente resultado de lo que te toca ver todos los días, ¿no? Gracias, Anuar. Sí, estoy muy comprometida con el espacio de la salud mental y la difusión de lo que sí es salud mental en el tema de redes sociales. Para mí es súper importante entregar información. De hecho, así empecé mi cuenta. Entregar información a personas que hoy no tienen acceso a un psicólogo de primera mano, ¿no? Porque en un mundo en donde ya afortunadamente los medios están democratizando la información, ¿no? Hoy estos espacios son para todos. Pues sumemos con contenido que pueda aclarar, que pueda ser coherente, que pueda organizar y que pueda darle un rumbo a esas familias que hoy lo necesitan, Anuar y Daniel. Claro. Diana, ¿defines el divorcio como una situación que no tiene por qué ser un trauma generacional? ¿Cuál dirías tú que es el primer paso consciente que debe dar un padre o una madre para que la separación sea una transición y no una tragedia, particularmente decíamos al principio, para quienes menos la deben y más la pagan, que son los hijos? Mira, Anuar, el primer paso sería primero entender cuál es tu proceso emocional. Desde ahí yo siempre invito a los papás y madres que están implicados en estos procesos a hacerse dos preguntas y a diferenciar. El primero, ¿en dónde estás tú parado emocionalmente? ¿Qué herramientas hasta hoy tienes para validar tu dolor, para reconocer que esto va a generar una transición en tu vida, para reconocer que esto va a ser un antes y un después también en tu historia? Y también, por otro lado, ¿cómo puedes tú desarrollar o apuntar a que tu hijo pueda entender que lo que está viviendo es también una transición, pero va a estar protegido y blindado emocionalmente por ti, ¿no? Entonces, una parte es tu adulto, cuál es tu proceso, qué tienes hasta hoy, y otro, cómo vas a procurar que tu hijo, dentro de esta transición, tenga un sano desarrollo también. Un niño, y siempre es parte de lo que les digo a las familias, los niños no necesitan que sus padres sigan juntos, sino que sus padres sigan siendo emocionalmente responsables. Porque cuando surge esta responsabilidad, un papá aprende, una mamá aprende sobre el desarrollo, qué sí esperar, qué pasa con el temperamento de sus hijos, cómo se configura, cómo yo me estoy adaptando a este cambio, por lo tanto, cómo mi hijo se va a adaptar, ¿no? Hay muchas variables en donde siempre invito a hacer esta reflexión, ¿no? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo voy a accionar yo hacia tener una mejor salud mental? ¿Cómo voy a proteger el desarrollo emocional de mis hijos? Ante todo el Ok, bombardeo de oye, emociones, perdón Dani, nada más quería comentar esto, todo el bombardeo de emociones y de pronto lo que se puede incluso, hay quienes lo llaman un secuestro amigdalino, que estamos cargados realmente de emociones que a veces pueden ser de ira, de sentimiento de traición. ¿Crees cómo es posible llegar a ese punto de racionalizar todo esto que nos comentas, Diana? Porque como que se bloquea esa parte del cerebro en donde viene esa capacidad de discernimiento, ¿no? Claro, claro, Anuar. Y qué bueno que lo comentas, Anuar, porque en un intento por querer comprender lo que nos sucede, solemos racionalizar el dolor. Y es justo lo que no debemos hacer. Es primero entender qué es lo que está haciendo ese dolor en mi propio sistema, cómo estoy atravesando estas emociones que forman parte de este lado B de la personalidad.
la tristeza, la angustia, la vergüenza, la humillación, ¿no? Todas esas emociones que son difíciles de sentir, primero, yo como terapeuta, mi trabajo primero es ayudar a procesar esto y después formar una narrativa, ¿no? Que me ayude a dar coherencia a lo que estoy viviendo, que me ayude a incluso, Anuar y Daniel, a poner una cronología de los hechos. Ahorita mencionaste algo muy importante que sucede en nuestro cerebro, que es el secuestro de la amígdala, ¿no? ¿Qué sucede con esto en el cerebro y con lo que vivimos? Cuando sucede este secuestro, que es gracias a una experiencia sensorial que nos rebasa, la información se integra de manera desorganizada. Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto dices, ay, lo voy a poner en un accidente, ¿no? Nos accidentamos y entonces, ay, ¿quién estuvo? A ver, fulano estaba, no sé, al lado de mí o estaba atrás. Ah, no, a ver, ¿fue jueves o fue martes? Ah, no, o sea, recuerdas el evento, pero lo recuerdas por partes, de manera desorganizada. Entonces, parte de lo terapéutico aquí es reorganizar esa experiencia. Cuando tú te cuentas una historia de inicio a fin con una cronología, estás entonces ordenando todo ese caos interno y esa coherencia te permite experimentar las emociones del lado B desde un lugar mucho más seguro y entonces sí, a lo mejor ya poder llevar a la razón, ¿no? El comprender, el abstraer el aprendizaje, ¿no? Pero primero el lado emocional. Ok, oye Diana, por ejemplo, yo sí llegué a tomar, bueno, a llevar a mi hijo a terapia, Ujú, eh, donde sinceramente sí nos dijeron, no sé tú cómo lo manejes, pues la separación, yo no tuve ese tema del divorcio y todo, pero hubo una separación, ¿no? Este, ujú, donde pues sí nos dijeron, oigan, primero, trátense ustedes por separado, ujú. estén bien cada uno. Y después, si quieren, vienen y los trato a los dos. Porque si los trato a los dos ahorita, que los dos están mal, que se llevan de la fregada, y que uno, el niño se comporta de una manera con uno y de otra manera con otro, es por algo. O sea, es por algo, porque tienen distintos comportamientos y, pero aparte ustedes no se saben llevar. Eso es independiente a los comportamientos del niño. El que ustedes no se sepan llevar es porque tú estás mal y tú estás mal. Entonces trátense por separado y luego van y ven cómo pueden llevarse entre ustedes. Ujú. Y fue algo muy asertivo de esta recomendación, Daniel. Tú tratarte por separado te va a permitir entender primero en qué parte del duelo estás, cómo esto está afectando tu historia, en qué áreas te estás teniendo a lo mejor un afrontamiento inadaptativo, no sé, a lo mejor ya no quieres trabajar. A lo mejor has perdido tu capacidad para generar dinero, ¿no? Y eso tiene ciertas repercusiones en otras áreas de tu vida. Pero a lo mejor tu pareja está refugiándose en, no sé, en otras cosas, en más en su familia, tiene una red de apoyo distinta. Esta es una gran recomendación. Primero tratarse en lo individual para entender qué sucedió contigo, qué está sucediendo y qué va a suceder. Y después, ya cuando el agua o la turbulencia esté un poquito más separada, incluso yo lo pongo visualmente como hay un fenómeno de la física que se llama remanencia, que es cuando tú pones agua y arena en un vaso y entonces la revuelves, tuc, 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 tuc. Entonces, ¡pum!, todo está confuso. El hacer un proceso terapéutico en lo individual hace que el agua y la arena se separen y haya mucha más claridad y haya un terreno mucho más pues fértil para que el proceso terapéutico para tu hijo se haga de la mejor manera. Porque de esa forma, Daniel, tú también vas a estar mucho más receptivo a que una persona te guíe, te oriente y te diga, mira, tú ya pasaste esto, ahora tu hijo
va también a pasar por aquí. Tú ya vas a estar con otro nivel de conciencia, vas a empatizar mucho más con su dolor. No a la ofensiva. Exactamente, sí. Pues definitivamente es parte de este proceso que estás mencionando, Diana. Hay un punto que quienes formamos parte de esta asociación y quienes, muchos de quienes lo están sufriendo híjole, es un momento en el que, en lo personal te puedo decir, las piernas se te doblan, se te arde el estómago y te sientes mareado y desubicado. Me refiero al momento en el que te enteras que ha iniciado el proceso judicial, en el que te llega la notificación y peor cuando esta viene acompañada de un informe o de una parte en la que se te hace saber que la convivencia con tus hijos va a quedar suspendida hasta que el juzgado determine la mejor manera, la manera más segura de que puedas volver a convivir con ellos. Déjame, en este contexto, déjame recuperar algo de lo que hemos visto que mencionas tú en tus redes sociales. Tú mencionas, por ejemplo, que un niño no puede regularse si su adulto está desregulado, ¿no? Eh, pero cuando inicias estos procesos judiciales, el nivel de estrés que implica, por lo que ya mencioné, el nivel de estrés que implica saber o enterarte de cuánto te cuesta que un abogado particular defienda tu caso, que realmente son números exorbitantes que uno de pronto nunca se imagina que eso es lo que puede llegar a costar defenderse en una demanda de divorcio. Entonces, ¿cómo en particular a los padres, Diana, aquí me gustaría que tu enfoque fuera hacia el padre varón? ¿Cómo el padre varón puede mantener la calma y la conexión emocional con sus hijos cuando siente que el sistema o su expareja lo están atacando de esa forma tan dura? Claro, y donde entrar a un tema de conexión con tu hijo, pues se vuelve como algo muy complejo, ¿no? De dar. Miren, Anuar y Daniel, aquí hablando justamente como lo mencionas, por género, a ver, ¿cuál es mi recomendación? Primero, sí es por género, ¿cierto? Tu pregunta Sí, que sí, claro. decidiste. Sí, sí. Ok, lo primero, que es algo a lo que culturalmente no estamos acostumbrados, es nombra tu dolor, nombra lo que te está pasando. Llévalo a tu vocabulario. Nombrar te va a ayudar a validarte primero, ¿no? Elige también cuál es la versión de ti que quieres que tu hijo reciba. Y sabes qué, si es necesario, redáctalo, escríbelo. Seguramente en medio de todo este estrés y de todo este proceso doloroso, habrá unas zonas de descanso, ¿no? En donde tú digas, ok, voy a ver a mi hijo tanto tiempo, ¿qué versión quiero que tenga mi hijo de mí en esos 30 minutos? Y entonces, si tú te anticipas y otra vez regreso al cuerpo, ¿no? Nombras, escribes, visualizas y entiendes que esto es parte de lo que hoy desafortunadamente te está tocando vivir. Tu presencia cuando estés con ese niño durante esos 30 minutos va a concentrarse en el momento presente. Tú vas a poder estar con una expectativa real. Si tú llegas todo estresado, sin saber qué te está pasando, sin haber escrito antes, la escritura no nada más lo recomiendo solo porque sea algo bonito, sino porque el ejercicio motor que conecta muchas áreas de nuestro cerebro también lo ordena, lo regula, ¿no? Le crea una secuencia de historia. Si tú tienes claro, ok, a ver, mi hijo merece recibir una versión de mí divertida, tranquila, con curiosidad, exploratoria, que le pregunte, que se emocione. Quiero que mi hijo me vea y diga, wow, ¿no? Ahí viene mi papá, voy a jugar con él, me va a cargar. A lo mejor me llevo un juego, a lo mejor, ¿no? O sea, estoy como con toda esta parte creativa que parece que el dolor reduce, pero entonces entiendo que si es lo que tengo que hacer durante este proceso,
pues ajusto la expectativa y doy toda mi presencia en ese momento. Pero nombrar, para resumir, nombrar mi dolor, ajustar mi expectativa y tener claro cuál es la versión que yo quiero que mi hijo tenga de mí en ese momento. Hay algo que mencionan mucho, se escucha feo, pero en realidad es padre, pues, o sea, porque la mayoría de la gente lo expresa así como que papá es el payaso del niño, ¿sabes? Ujú. Sí, O sea, se sí. escucha feo, pero la realidad es que sí, sí es cierto. O sea, uno llega y el niño lo que quiere es irse a jugar, irse al A zoológico, divertir. a ver a los dinosaurios o no Ujú. sé. Y sí es cierto, pues, o sea, va con lo que acabas de decir. Sí. Y cómo este rol, Daniel, que hay estudios que comprueban cómo el papá es el encargado a nivel biológico de despertar la testosterona en los hijos. Y Claro. entonces por eso hay tanto jugueteo brusco, las luchas, el po, ¿no? O sea, te llevo todo, toda la parte motora. Los papás son el gimnasio y entrenamiento, ¿no? De los hijos. Y entonces, claro, todo esto que mira intuitivamente, ¿no? O sea, tú dices y probablemente también ya has hecho lo que coloquialmente se conoce, pues hay un fundamento neurobiológico detrás, ¿no? También. Híjole, qué importante es que eso se sepa y se asuma como tal y no se ponga por delante toda una narrativa que de pronto eh, pues deja todo eso a un lado y se centra en el dolor que está causando la separación y se va acumulando, se permite que se vaya acumulando el tiempo sin que los niños tengan contacto con su padre. Y es realmente destructivo. Yo nunca me imaginé que fuera a poderlo presenciar en mi propio hijo y créeme que es dolorosísimo ver esto que estás comentando, querida Diana, en los hechos, ver cómo eso realmente cuando sucede afecta a múltiples niveles a un niño. No nada más en su comportamiento, en sus vínculos con su figura paterna, sino inclusive a nivel físico. Pero bueno, Diana, también mencionas por ahí que pues no es lo mismo el divorcio de pareja que el divorcio de padres. Muchos padres confunden genuinamente sus heridas como expareja con sus responsabilidades como padres. ¿Cómo podríamos, qué recomiendas tú para ayudar a un progenitor a limpiar esa lente a través de la cual ve a sus hijos para que deje ver en ellos el reflejo, deje de ver en ellos, perdón, el reflejo de los errores del otro padre? Ok, mira, desde mi experiencia asesorando a las familias, Anuar y Daniel, em, este punto que estás comentando sucede cuando el niño es visto como una extensión de la pareja, una extensión del otro, como un recordatorio del conflicto, ¿no? Que suele suceder, o como un territorio emocional, como esta moneda a cambio. Y entonces, lo que ayuda a limpiar el lente, ¿no? Aquí sin duda es, bueno, primero diferenciar. Esto es propio de la pareja, la relación de pareja ya terminó, pero el contrato parental no. Tú vas a ser padre o madre de ese hijo para siempre. La relación con tu hijo no ha terminado, con tu pareja sí. Y aquí es muy importante también entender la verticalidad en la crianza. Lo importante que es entender que todos, hasta la propia naturaleza, crecemos en un sistema en donde el líder, la persona, el padre, madre, está a cargo, ¿no? De los hijos. Cuando yo subo al hijo, ¿no? A la misma autoridad o relación del padre, esto afecta mucho al hijo, genera mucha ansiedad. En psicología este proceso se llama parentalización. Y entonces tengo a mi hijo como confidente y entonces, ¿no? O sea, subo a mi hijo a mi rol jerárquico. Esto es muy importante hacerle ver a los papás aquí, en tu jerarquía, tu relación terminó.
pero hacia abajo, la relación y el vínculo continúa y debe de continuar. ¿Por qué? Porque tu hijo merece la historia completa, ¿no? También de su vida. Merece crecer con un padre interno fuerte y con una madre interna también fuerte, porque la personalidad, la construcción de la personalidad de todos está conformada por esta voz del padre y esta voz de la madre. Y entonces cuando uno se sale de la escena, pues digamos que se queda esta casa como incompleta y hay a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel psicológico, hay muchas carencias que tal vez en esa etapa, tal vez no sean tangibles, ¿no? Pero a lo largo del desarrollo, pues te vas Se van dando cuenta de manifestando. lo que necesitaste y a lo mejor no pudiste tener y esto genera una cierta fractura también de tu propia identidad. Entonces es un proceso bien complejo. Yo aquí la invitación siempre es separen. Una cosa fue tu contrato de pareja y otra cosa ya es tu hijo, ¿no? Claro. Híjole, Yo ojalá, creo que ojalá de en verdad dado caso, que nos estén escuchando muchos papás y muchas mamás que incurren en todo este tema de la obstrucción, que llegan a los niveles de la alienación, porque definitivamente hay otra serie de ideas que se anteponen a esto que estás comentando. Y como bien lo dices, es una casa que está construida a medias, el tema de la personalidad de nuestros hijos cuando alguno de nosotros está ausente. Perdón, Dani, adelante. en este caso, Diana, por ejemplo, ya existió la separación. Alguna parte, no sé, por parte del obstructor o la obstructora o, Ujú, o el obstruido, quiere acercarse a la parte obstructora. Una, ¿de qué manera lo puede hacer? ujú, Y dos, en dado caso de que ya, no sé, aquí con el tema de mi querido Anuar, este, ¿cómo puede él, después de tanto tiempo de obstrucción, hacer ese vínculo, meterse otra vez? meterse otra vez a la relación con el hijo, Daniel, ¿te refieres? Ujú. O sea, conectar nuevamente con el hijo. ¿De qué forma? Mira, Daniel, Sí, por aquí supuesto. depende mucho la etapa de desarrollo en la que esté tu hijo. Eso es un factor fundamental. Y a ver, vamos a irnos en orden y por partes. A ver, primera infancia, 0, 6 años aproximadamente. ¿De qué manera vuelve a conectar el padre con el hijo? A través del primer lenguaje de los seres humanos, que es el juego. Jugar, interactuar, no sé, todo este tema de cuentos, de personajes, de caracterización, eso es algo que promueve la conexión y es algo que es muy útil. Digamos que ya después, después de los 7, 12 años aproximadamente, ¿no? Pues yo recomiendo hacer algo que en disciplina consciente se conoce como historias sociales, en donde tal vez prácticamente a lo mejor un papá no, el hijo no tiene idea de quién es su papá, ¿no? No lo conoce. Pues ¿sabes qué? Vas a hacer una historia de quién eres. Y esto lo vas a poner como a manera de un cuento, ¿no? No te tienes que poner súper, de manualidades, porque luego eso es lo que me dicen, ¿no? Puedes hacer incluso una presentación en PowerPoint. Cuéntale a tu hijo quién eres, cómo se ve tu trabajo, cómo se ve las personas con las que trabajas, cómo se ve tu casa, cómo se ve tu cama, cómo se ve tu cuarto, si es que tu hijo todavía no puede acceder a tu lugar. Y entonces empieza a darle este conocimiento primero a tu hijo para que te conozca. No tengas prisa porque tu hijo te entregue quién es por completo. Ajusta la expectativa nuevamente si tu hijo está un poco resistente al principio. Esto es un factor de protección, de hecho, Y ¿no? pasa, sucede, claro. Ujú. Y suele recibirse como con mucho miedo. El rechazo es algo dolorosísimo. De hecho, el rechazo se almacena en las mismas áreas del cerebro en donde procesamos el dolor físico.
Entonces, esto quiere decir que el dolor físico y el rechazo duelen en el mismo lugar. Sin De la misma embargo, forma. perdón, De la misma forma duele. O sea, te podría incluso decir que el rechazo de un hijo duele más que ahora sí que una pata en la cara. No sé, o sea, por decirlo de sí, una forma, ¿eh? O sea, sí. una cosa que no se puede explicar con palabras. Pero perdóname, te interrumpí. Sí, no, al contrario. El tema de ajustar y saber que probablemente tu hijo va a tener alguna resistencia contigo, a abrirse, a expresarte quién es parte de, está bien. Ahí, en esta etapa, puedes también tener algunos juegos de mesa, ¿no? En donde empiecen a tener alguna pequeña interacción. Después en la adolescencia puede haber, pues, la relación se hace más compleja por el mismo desarrollo del adolescente, ¿no? Del cerebro adolescente. Aquí ya hay muchas más preguntas porque em, que vuelven un poco más complejo esto, ¿no? Pero ahí el tema de no estar complaciendo ni, digamos que en estos roles compensatorios de te doy todo lo material, ¿no? Y a través de esto mm, trato como de justificar un poco mi ausencia, ¿no? Y entonces doy de más y esto de pronto también se percibe como fragilidad. Claro. Entonces... creo que mucho depende de la etapa de desarrollo, de cuándo te dejó de ver tu hijo, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Como comenzamos esta conversación, ¿qué es lo que quieres que tu hijo vea y conozca de ti? Creo que cuando alguien tiene prisa por quedar bien, por caer bien o porque te quieran, esto hay algo en nosotros, nuestra intuición que olemos, ¿no? Y eso, esa prisa, genera como, no, ¿qué es esto? ¿No? Abruma, Entonces, ¿no? exacto, Y es que abruma. justo, incluso aunque, o sea, no te de nada, o sea, se ha construido, llegas tú con ese remordimiento, o sea, como queriéndote justificar y Sí. queriendo a lo mejor como que ser alguien que no, y como que es falso, ¿sí sabes? O sea, queriendo ser alguien falso y queriéndote ganar a tu hijo así, Ujú. y pues sucede lo contrario, pues. Sí, sí, sucede lo contrario y creo que estar como consciente de que si pasó mucho tiempo, un primer encuentro no va a ser como lo vemos en las películas de voy a tus brazos, o sea, entender que tú tienes un proceso y tu hijo también es algo que te va a ayudar a transitar como por estos procesos, ¿no? De una manera mucho más asertiva. Finalmente, porque entendemos que prácticamente en unos minutos más tienes una consulta, Diana, me gustaría que nos compartieras tú cómo ves o qué sugerirías dentro de ese reto que implica el sano balance entre el querer o el hacer lo necesario por reconectar a través del juego, a través de estas herramientas que nos has compartido, pero al mismo tiempo ser el referente de autoridad para un hijo, evitando ese riesgo que nos está comentando Daniel, que a muchos de nosotros nos pasa, sobre todo quienes estamos sometidos, lo digo así con toda la intención, a asistir a un centro de convivencia familiar del DIF, que es una especie de cárcel para niños, eh, en la que los vemos 1 hora, 2 horas cada 15 días y que no queremos que esos minutos sean de regaño o de una conducta estricta, sino que queremos que sean de buenos recuerdos, de diversión, de cariño, ¿sí? Pero, ¿cuál es el sano balance? Porque ante ese es, como lo decía Daniel, corremos el riesgo de convertirnos en el payaso de la fiesta para nuestro hijo. Entonces, ¿qué Ujú. sugerirías ante ese escenario, Diana? Claro. Mira, a mí
Em, Primero, tener en mente, Anuar y Daniel, que una persona en la que tú puedas confiar es una persona que te integra habilidades, primero. Es una persona que te corrige cuando estás mal y que lo hace de una forma amorosa, que tal vez hoy en disciplina consciente, que no sé, por cada dos no, integras un sí, ¿no? Em, no puedes hacer esto, no puedes, ¿no? Pero sí puedes. Te voy a enseñar la forma de hacer las cosas. Y a esto voy a que tal vez en esas 2 horas tu hijo empiece a hacer cosas que tú sabes que pueden poner en riesgo su seguridad, ¿no? O empieza a tener ciertas actitudes que a lo mejor los ponen en riesgo. Si tú no dices nada y haces como que no está pasando nada, no estás dando esta contención que tu hijo también quiere recibir de ti. En esos espacios no tengas miedo, no tengas, no sé si miedo es una palabra así como, no tengas temor de poner un límite cuando tu hijo necesita tenerlo, porque una persona que te da límites también te está mostrando el amor de una forma distinta. Lo que pasa es que venimos de una educación en donde los límites venían con violencia. Y entonces cuando entendemos límite, ah, no, espérate, va a ser súper autoritario, yo me voy a anular, me va a pegar, me va a humillar, me va a castigar. Pero hoy no. Hoy sabemos que el enfoque debe ser en corregir, no en castigar. Y entonces sigue propiciando periodos de juego. Conoce a tu hijo a través del juego, gánale, que se frustre contigo, que dale este espacio en donde pueda él poner estos comportamientos que yo llamo comportamientos iris, que esté irritable contigo, que esté reactivo, que esté impulsivo y que esté sensible. Da el espacio para que tu hijo pueda volcarse, revolcarse, hacer marometas, hacer berrinche, todo que exista en tu presencia. Ese es un gran Pero, regalo. Wow. o sea, que exista todo eso, pero hasta aquí, ¿no? O sea, Claro, aquí claro. ya, hasta aquí ya esto está mal, vamos a Sí, hacer otro. Venga. exactamente. A ver, esto no, ¿no? Esto no te lo voy a permitir. No me puedes pegar, no me puedes escupir, no me puedes decir malas palabras, ¿no? No puedes, lastimar, dañar el mobiliario que hay aquí, ¿no? Yo voy a seguir siendo este frente, este referente, y tú dale a tu desarrollo, desregúlate, ponte marome, haz lo que quieras. Aquí estoy yo para poder, yo puedo con tu caos. Aunque por dentro estés en ese momento que dices, ya se me va a acabar el tiempo, 15 minutos y está haciendo berrinche, los últimos 15 minutos se la pasó así. Habrá otra oportunidad para seguir conectando de una manera agradable, porque también cuando tu hijo está en medio berrinche, también está conectando contigo. También te está diciendo, a ver, papá, ¿puedes? ¿Puedes Ujú. con ¿Cómo esto? A ver, reacciona? muéstrame. El Ujú. desafío, ¿no? Ajá, déjame pongo como campeón. A ver, déjame te doy mi caos. Y ser refugio seguro es eso, es decirle a tu hijo, yo puedo con tu caos. Te doy orden. Estoy en mi mejor versión cuando tú estás en tu peor versión. Y eso es el adulto sano que tu hijo necesita en medio de cualquier transición. Wow, vaya desafío en todos los sentidos, querida Diana, querido Daniel. Yo creo que nos has aportado mucha luz en este tema que está definitivamente lleno de sombras, desafortunadamente. Me quedo con varias de tus ideas, esta concepción de la casa medio construir, esta idea de reencuadrar las expectativas que creo que hablando de conciencia, que es con lo que empieza, pues es un balón que definitivamente está en la cancha de ambos padres, pero particularmente en la cancha del padre que requiere o que está buscando la reconexión con sus hijos, porque como también lo mencionaste muy claramente, esto
no va a ser de un día al otro. Es un proceso que ambos van a vivir, en donde se tienen que volver a conocer, y sobre todo cuando dentro de esa separación pues se ha saltado de una etapa de desarrollo a otra, en donde ha habido inclusive, volviendo a lo que mencionabas de la adolescencia, puede haber habido incluso ya una poda neuronal donde reencuadró toda su entorno, su manera de entender la vida, y de entenderse y de conocerse o de asumirse a sí mismo. Entonces, son conceptos, creo yo, muy valiosos. Dani, Diana, no sé si quieran cerrar su participación en este podcast con alguna idea en concreto. Bueno, yo me gustaría cerrarlo diciéndole a todas las familias que escuchen este podcast que un niño, una niña, nunca, no es que vaya a recordar cuánto tiempo, cuántas horas, cuánto, ¿no? Cuánto estuviste. Lo que va a mantener es cómo lo hiciste sentir en tu presencia. Sé ese adulto que entregue seguridad en medio del caos y, y bueno, que si tienen alguna otra duda, decirles también que tengo un taller en el que acompaño a las familias a explicar como algunos puntos muy clave también dentro de de la complejidad que es separarse y pues bueno, agradecer la invitación a este espacio. Vamos a colocar en nuestras redes sociales justamente los vínculos hacia las tuyas, querida Diana, pero más allá de eso, si las puedes por favor compartir. Claro, en Instagram me pueden encontrar como Formando Familias Conscientes y en Facebook también como Formando Familias Conscientes y mi página web que es www.dianarreola.com. Y ahí viene el link para el registro, la participación en ese taller que mencionaste. Este taller anual lo tengo en dos versiones. La versión grupal la voy a abrir en mayo de este año. Siempre tengo cupo limitado. Y también se puede hacer en versión individual, en donde este taller que se llama Nuestro Nuevo Camino se ajusta a la etapa de desarrollo de tu hijo para que tú entiendas los desafíos que va a atravesar si tienes un hijo de 3, otro de 12 y otro de 18, para que entiendas un poco en qué etapa está y tú puedas como ajustar la expectativa justo con su etapa. ¿Es Entonces, presencial o es virtual? no, es virtual, Ah, Anuar. Sí, lo doy padrísimo, virtual, y bueno, tiene estas dos modalidades. padrísimo, padrísimo. Dani, Pues ¿algo bien, más que pues quieras ojalá, agregar? ¿no? Nada más ojalá y nos pueda mandar por escrito ahí tus redes, Diana, porque créeme Estaremos por ahí. que sí toca fibras, este, muy sensible. Y muchas gracias. Mm. Pues sí, Diana, como lo mencionas también en varios de tus posts, nuestros hijos, y lo mencionaste hoy mismo también, nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes, conscientes, y que estén, que sepan vivir sus propios procesos. A toda la gente que nos escuche, ya sea en vivo o a través de la repetición en Spotify, en YouTube, y que sienten que han perdido la conexión con sus hijos tras una separación, recuerden lo que Diana nos ha enseñado el día de hoy. Quizá podríamos resumirlo como el hecho de que la conexión no es un lugar al que se llega, sino que es un camino que se construye día a día con honestidad, con conciencia, con límites claros y sobre todo con la valentía de mirar nuestras propias heridas para no sangrar sobre ellos, sobre nuestros hijos. Desde No Más Hijos Rehenes, Jalisco, te decimos que un juicio puede ser difícil, la ley puede ser lenta, pero el trabajo emocional que hagas hoy por ti y por tus hijos es una semilla que nadie podrá arrancar. No dejen de seguir, como ya lo mencionó, a Diana en sus redes sociales, Formando Familias Conscientes, para seguir aprendiendo a criar desde la paz y no. Y a nosotros búscanos también dentro de nuestras redes sociales como No Más Hijos Rehenes Jalisco. Y si sientes sobre todo que tus derechos o los de tus hijos están siendo vulnerados, o que estás habías vivido antes y que no sabes cómo enfrentarlo, pues nosotros ofrecemos justamente una red de apoyo de papás y de mamás que lo están viviendo y que algunos hemos podido darle la vuelta
al asunto. Estamos aquí justamente para luchar por la convivencia, pero también para ayudarte a que sea una convivencia sana y transformadora. Gracias a todos por acompañarnos. Si están pasando, insisto, por una situación de obstrucción, sepan que no están solos. Acérquense a No Más Hijos Rehenes Jalisco o en algún estado en el que se encuentren, busquen a su delegación de No Más Hijos Rehenes. Sigamos alzando la voz para que ningún niño más tenga que elegir entre su papá y su mamá. Ambos son esa casa, ese lugar seguro del que nos habló Diana, en donde ellos merecen crecer. Y a mi hijo Carlos Alexander le digo con todo mi corazón que papá te ama. Y aunque lejos, aunque no esté presente en tu día a día, no dejaré nunca de velar por tu bienestar y de dar la lucha que haya que dar por volver a formar parte de tu vida y porque seas una persona sana y feliz. Nos escuchamos el próximo episodio porque la convivencia no se negocia, se garantiza. Hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Ustedes también cuídense.